Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias al Instituto Superior Tecnológico Libertad y a los organizadores de esta tercera jornada de investigación científica por invitarme a compartir con ustedes una temática muy interesante y de actualidad, como es lo relacionado con la integración de las funciones sustantivas en todos los procesos de mejoramiento académico de las instituciones de educación superior. Yo creo que es una temática que está en la sangre de las instituciones educativas, no solamente porque les permite a ellas mejorar su eficiencia y eficacia, sino que también son requerimientos de la acreditación, porque así lo establece tanto la normativa como los modelos de acreditación que se exigen actualmente. Así que me voy a permitir iniciar esta charla y lo voy a hacer a partir de una idea básica. ¿Qué son los institutos superiores? No pretendo definirlo, eso está en la norma. Lo voy a hacer desde una perspectiva. Los institutos superiores son instituciones de educación superior y como tal son parte del sistema de educación superior, conjuntamente con las universidades. Su rol como instituto superior es la formación técnica y tecnológica, es decir, hacer docencia, pero también su rol es generar nuevos conocimientos científicos y tecnológicos, es decir, hacer investigación. Dos funciones que están allí de entrada. Pero luego, esos conocimientos científicos y tecnológicos tiene que compartirlos con la sociedad. Y ahí interviene la otra función sustantiva, que es la vinculación con la sociedad. De modo que un instituto superior técnico o tecnológico tiene responsabilidades similares, iguales que las demás integrantes del sistema de educación superior como son las universidades. Si miramos nosotros la normativa común para universidades e institutos, nos vamos a topar que la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de Educación Superior, el reglamento a la LOES, el reglamento de régimen académico, el reglamento de carrera y escalafón docente, la guía para la presentación de proyectos de carreras y programas, son exigidos por igual a universidades e institutos superiores. Por ser instituciones que forman parte del sistema, que forman carreras de tercer nivel, emiten títulos de tercer nivel. Hay algunos aspectos que evidentemente son específicos para cada uno de ellos. En el caso de las universidades, los modelos de evaluación externa y de carreras y de programas de posgrado que son propios para universidades y también para los institutos superiores, como por ejemplo el reglamento de instituciones de educación superior de formación técnica y tecnológica, los modelos de evaluación externa de los institutos y de carreras que son propios para ellos. Pero en general, estas instituciones deben cumplir las funciones sustantivas que son parte de su misión. A veces se escucha en las universidades y en los institutos superiores, incluso autoridades, decir, lo mío es la docencia, yo no tengo nada que ver con la investigación. U otras
autoridades que dicen, pues lo mío es la investigación, no me compete la docencia. U otras que dicen, pues yo me dedico a hacer vinculación con la sociedad. Allá la docencia y la investigación. Eso está cambiando actualmente. Existe una interrelación armónica, estrecha entre estas tres funciones sustantivas. Y por eso es que voy yo a partir de algunos lineamientos básicos, mínimos, para entender la integración de las funciones sustantivas en el desempeño de las IES. Debemos considerarlas a estas instituciones como sistemas complejos. Y cuando hablamos de sistemas complejos, nos estamos refiriendo a que estas instituciones, componentes, deben interrelacionarse armónicamente entre sí, de manera sistémica. Estamos hablando de que las IES son organizaciones complejas, capaces de mantener y de mantenerse, de conectar y de conectarse, de producir y de producirse. Este pensador contemporáneo, Edgar Morin, dice que una reforma de la enseñanza debe conducir a la reforma del pensamiento. Y la reforma del pensamiento debe conducir a la reforma de la enseñanza. Adicionalmente, una verdadera reforma de la educación no existe sin una reforma del pensamiento. Esto como elemento de entrada para poder mejorar la comprensión de esa interrelación de las funciones sustantivas. Y estos pensamientos nos llevan ya a lo que se establece como principio de calidad en la propia Ley Orgánica de Educación Superior. No me voy a referir in extenso al principio de calidad. A un elemento me voy a referir. Es clave dentro de la calidad. Una institución de educación superior debe procurar manejarse en términos de equilibrio de la docencia, la investigación e innovación y la vinculación con la sociedad. Eso está en la ley. Y por eso es que eso se lo exige en los estándares e indicadores de calidad. En el propio modelo de evaluación externa de los que está en vigencia ahora, se establece esa articulación de las funciones sustantivas. La necesidad de que el cuerpo de docentes asuman esa responsabilidad. Ya no es como en el pasado. Hoy los docentes son docentes investigadores. Antes el profesor solamente hacía docencia. Hoy el docente tiene que combinar dialógicamente las funciones de docencia con investigación y vinculación con la sociedad. En forma genérica, estas tres funciones sustantivas, y voy a empezar con vinculación con la sociedad, esta función se encarga de identificar los problemas de la sociedad, los problemas del Estado, de la industria, del comercio, de la salud, de la educación. Y esos problemas se convierten en demandas de conocimiento y tecnologías. Conocimiento y tecnologías que luego son analizados y procesados para convertirlos luego en insumos de la investigación. Estoy haciendo yo una referencia sistémica
sistémica, entradas, procesos y salidas. Lo que es una salida para vinculación es una entrada para investigación. Y cuando esas necesidades en investigación son procesadas a través de una línea de investigación, de unos proyectos de investigación, y se convierten en conocimientos y tecnología, eso a su vez se convierte en un insumo de la docencia. Porque es la docencia la que debe responder o incorporar a sus procesos esos conocimientos de la tecnología en la oferta académica, la cual se traduce luego en procesos de aprendizaje y luego en graduados, en titulados que son devueltos a la sociedad, ¿cierto?, para su desarrollo. Esto, entonces, es en forma general lo que constituye estas tres funciones sustantivas, y que para un poco mejorar su comprensión hay que verlo a la luz de los principios del pensamiento complejo, el principio sistémico, el principio hologramático, que nos dice que el todo está en las partes y las partes están en el todo, el principio dialógico, el recursivo, la autoorganización, es decir, la institución como sistema que se autoorganiza, que se automejora, y el principio también autopoético. Aquí tenemos las tres funciones sustantivas, cada una con sus roles. Sin embargo, voy a topar una categoría que es clave en toda institución de educación superior: los estudiantes. Aparentemente los estudiantes están solamente en la docencia. Cuando participan esos estudiantes de los procesos de aprendizaje, en debates, en seminarios, en mesas redondas, en clases abiertas, etc. Pero el estudiante también es parte de la investigación. Cuando participa en proyectos de investigación, hoy participa en publicaciones, en ponencias, en trabajos comunitarios. Son parte de los semilleros de investigación. Y en vinculación no se diga. Los estudiantes también contribuyen a la solución de las necesidades de la comunidad. Los estudiantes participan en proyectos de vinculación, en proyectos integradores que finalmente son parte, por ejemplo, de ferias, de promociones de la institución en la comunidad. Miren entonces cómo estas tres funciones sustantivas están íntimamente vinculadas. Y voy a profundizar un poquito ya una por una. Voy a iniciar con la función sustantiva de la docencia. Más allá de dar un concepto que está previsto en el reglamento del régimen académico, lo que quiero destacar aquí es que, según el Consejo de Educación Superior, la docencia debe demostrar esa interacción entre profesores y estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Que la docencia es el logro de los resultados de aprendizaje para una formación integral, holística. Que la docencia integra las disciplinas, los conocimientos y marcos teóricos para el desarrollo de la investigación y la vinculación con la sociedad. Miren, nada está aislado. Todo está, como la palabra complejidad lo dice, complexos, lo que está tejido en conjunto. Y ahí tenemos 19 categorías de la función docencia. Todas importantes, y yo voy a señalar una, la que todos lo conocemos: el sílabo. El sílabo aparentemente es un tema que atañe únicamente a la docencia, pero no es así. El sílabo es algo que tiene que ver con la investigación cuando en su estructura se involucra
estrategias de aprendizaje relacionadas con la investigación. Solución de problemas, por ejemplo, en el área de vinculación con la sociedad. El sílabo, entonces, es un elemento transversal de la institución y tiene que ver con la gestión administrativa en tanto y en cuanto al sílabo hay que gestionarlo, hay que controlarlo. Todos los demás elementos que por falta de tiempo no los puedo yo ahora referir están íntimamente conectados con los demás. Principio hologramático clave. Si analizamos dentro de estas categorías el tema de los profesores, y si el tema de los profesores, así como lo vimos con los estudiantes, lo miramos sistémicamente, a los profesores se los selecciona, a los profesores se los capacita, a los profesores se los evalúa, a los profesores se los integra y se les exige formación académica de posgrado. Miren ustedes entonces cómo la categoría profesores tiene varios elementos, igual que los estudiantes. Si lo miramos a la categoría estudiantes de la perspectiva sistémica, pues desde la admisión y nivelación pasan por un seguimiento y desempeño, por unas tutorías, tanto a su desempeño en las clases como para la titulación. Y pasamos ya también a la integración de ese estudiante a las actividades de docencia, investigación y vinculación que acabamos de ver. Y no se diga su participación en temas de gobierno. Hay un elemento importantísimo en la función de docencia, como es la cátedra integradora. Y se llama así integradora porque integra varios elementos. La cátedra integradora se preocupa no solamente de impartir los contenidos propios de la cátedra, que es nuestra responsabilidad, sino se preocupa de coordinar el trabajo del proyecto integrador de saberes, de coordinar el trabajo de las prácticas preprofesionales, de coordinar el trabajo de titulación. Fíjense el rol tan importante de la cátedra integradora, y esto tiene que ver mucho con la investigación formativa. Por otro lado, también tenemos el proyecto integrador de saberes, que para muchos es un tema que atañe a la docencia. Si lo miramos desde la perspectiva de que es una estrategia de aprendizaje, a lo mejor. Pero el proyecto integrador de saberes tiene que ver con la investigación y con la vinculación con la sociedad. ¿Por qué? Porque el proyecto integrador, para llegar a plantear un proyecto integrador, yo tengo que señalar con claridad el rol de las asignaturas, los docentes, docencia, los contenidos, docencia, resultados del aprendizaje ligados al proyecto integrador, docencia, pero esto también está ligado a una línea o sublínea de investigación. Eso es investigación pura. Y cuando un proyecto integrador contribuye a solucionar un eje problemático o problemas del contexto, eso es vinculación con la sociedad. Miren cómo un proyecto integrador, entonces, tiene que ver con las tres funciones sustantivas. Y entonces, este es un trabajo cooperativo, el que tiene que desarrollarse en la institución para que un proyecto integrador tenga éxito. Otra categoría importante son las estrategias de aprendizaje y las actividades de aprendizaje. Esto mayoritariamente es docencia, las actividades de aprendizaje, pero tiene vínculos con la investigación, con la vinculación con la sociedad. En tanto y en cuanto estas estrategias de aprendizaje tienen que ver con resolución de problemas del contexto. Tienen que ver con transferencia y contextualización de conocimientos. Imagínense, entonces, todo está tejido en conjunto. Y la evaluación docente no se diga.
A un docente le evaluamos lo que hace en docencia, lo que hace en investigación y lo que hace en vinculación con la sociedad y lo que hace también en gestión administrativa. Entonces, miren, como dije, un docente ahora es un docente investigador y por tanto asume responsabilidades más allá de la docencia. Voy a tocar rápidamente la función sustantiva de investigación. Como función sustantiva, no voy a agotar el tema de lo que es la investigación, pero lo que yo quiero decir, de acuerdo al reglamento del régimen académico, es que la investigación hay que verla como una labor creativa, sistemática y sistémica. Complejidad sistémica. Desde esa perspectiva, el propio reglamento del régimen académico establece dos tipos de investigación. Una formativa y una investigación de carácter académico-científico. La primera, la que sirve para aprender a investigar, la que se desarrolla en el aula, y la otra, la investigación más formal, la que desarrollan los institutos, los centros de investigación. Aquí tenemos 15 categorías propias de investigación, pero que están enlazadas todas con las demás funciones sustantivas. Voy a tomar uno, quizá la más común, los proyectos de investigación. Proyecto de investigación, pues, en la medida en que nace en una institución de educación superior, tiene que ver con la docencia. Un proyecto de investigación es para solucionar un problema de la realidad, vinculación con la sociedad. Un proyecto de investigación hay que gestionar recursos, hay que gestionar, pues, publicaciones, etc. Y eso es gestión administrativa. Por tanto, el tema del proyecto de investigación no es responsabilidad entera o 100% de investigación. Tiene que ver con las demás funciones sustantivas. Aquí tenemos un esquema de lo que es la función de investigación formativa. Una parte de la investigación, de la función sustantiva de investigación es la investigación formativa. Para poderla mirar a la investigación formativa de manera integral, yo tengo que mirar todo lo que ella comprende. Los problemas de la realidad, los dominios y líneas de investigación, las cátedras integradoras, los proyectos integradores, las prácticas preprofesionales, los proyectos de vinculación conocidos como prácticas comunitarias y los trabajos de titulación. Aquí, todos estas categorías sirven para aprender a investigar. Están ligados a la aula, están ligados a la docencia. Entonces, no es suficiente decir que yo hago investigación formativa si solo hago proyectos integradores o los manejo de manera aislada. Estos elementos hay que trabajarlos de manera coordinada. Allí tenemos los dominios académicos y científicos. Este es un tema que está en la norma. Cada institución de educación superior en su plan estratégico de desarrollo debe tener esos dominios académicos y científicos. ¿Para qué me sirven? Para darle pertinencia a lo que aprendo. Si yo tengo una carrera, esa carrera tiene que estar ligada a una línea de investigación, tiene que estar ligada, pues, a un dominio académico científico, tiene que responder a unas necesidades y requerimientos de la sociedad, del país. Para eso son los dominios académicos y científicos. Y ahí están inmersas la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad. Si no le damos esa característica al ser educativo de una institución, pues ocurre que cada cual apunta
objetivos distintos y diferentes, y eso no me conduce a la... Yo puedo ver a la investigación en forma sistémica, sí mismo, con entradas, procesos y salidas. Un plan de investigación es una entrada, es un insumo. El proceso es la ejecución de ese plan, con los proyectos, con todo lo que implica eso. Pero eso tiene unos resultados, y parece que eso es lo más importante. A veces los organismos de control van a los resultados. ¿Cuántos artículos científicos se han publicado? ¿Cuántos libros? ¿Cuál es el impacto que eso genera? Pero para llegar a ello tengo que pasar por un proceso y tengo que llegar por un insumo. Eso es importante, entonces, mirar todo el elemento horizontal de la investigación. Rápidamente, la función sustantiva de vinculación con la sociedad. ¿Qué es la vinculación con la sociedad? Es esa participación efectiva, activa, esa articulación que tiene esta función con las demás funciones y con la sociedad. Y eso lo dice el propio régimen académico también, artículo 40. Allí tenemos 13 categorías de la función sustantiva de vinculación. Y ojo, aquí quiero hacer una distinción. No es lo mismo hablar de la función sustantiva de vinculación con la sociedad que hablar de los proyectos de vinculación con la sociedad. Los proyectos de vinculación con la sociedad, conocidas como prácticas comunitarias, es un elemento de la función sustantiva de vinculación con la sociedad. Y vean la horizontalidad cómo trabaja esta función. Voy a tomar asimismo solamente un ejemplo. Las prácticas preprofesionales y o pasantías. ¿Dónde se genera una práctica preprofesional? En la docencia. Pero esa tiene que responder a una línea de investigación. Pero esa sirve para apoyar instituciones y organizaciones que están en el contexto. Y eso es vinculación con la sociedad. Si no las manejamos de esa manera, en forma coordinada, y solo las miramos desde una perspectiva, las prácticas preprofesionales no cumplen el rol que deben cumplir. Y así las demás categorías. También la vinculación con la sociedad tiene estas entradas, estos procesos y salidas, iniciando por el plan de vinculación, una ejecución de la vinculación y unos resultados de la vinculación con la sociedad, que en el fondo es dar respuesta a necesidades del entorno, contribuir. Yo sé que la institución no es la llamada a dar todas las soluciones que necesita la sociedad, pero sí a contribuir, a dar su granito de arena en la solución de sus problemas. Y ahí tenemos los elementos de un modelo de vinculación con la sociedad. Hacer vinculación con la sociedad no es solamente hacer prácticas preprofesionales, prácticas comunitarias, pues es hacer educación continua, es hacer seguimiento y inserción laboral a los graduados, es hacer asistencia técnica y transferencia tecnológica, es hacer cooperación internacional, manejarse a través de redes, difundir la cultura. Alguien inclusive propuso hace años atrás que la difusión cultural sea una función también sustantiva de la universidad y también de las instituciones de educación superior. Pero si queremos manejarnos como vinculación con la sociedad, como función sustantiva, estos son los elementos que deben manejarse en forma armónica. Y esa es una recomendación para quienes son los encargados, los responsables de manejar esta función. Y por último, la función de condiciones institucionales. Esta no es una función sustantiva, ojo. Esta es una función de apoyo. Es una función accesoria, pero ojo, sin esta función, las anteriores no se pueden cumplir. O sea, que tiene un nivel de importancia fuerte. Aquí está implícito, pues, el equipamiento, la infraestructura física, los laboratorios, las bibliotecas, todo lo que requiere la docencia y la investigación para funcionar, ¿sí? He puesto también estas actividades de gestión administrativa. Todas estas actividades que yo he puesto de alguna u otra manera, la mayoría son parte de los estándares e indicadores de calidad. Y voy a poner aquí un ejemplo de una de estas categorías.
El caso de edificios, aulas y laboratorios. Aparentemente, ese tema es un tema de solamente de gestión administrativa. No. Las aulas y los laboratorios. Las aulas son para uso de docencia y por tanto tienen que ser funcionales. Los laboratorios son para uso de la investigación y por tanto tienen que ser pertinentes en cantidad y en calidad. Y cuando se hacen prácticas externas, eso es vinculación con la sociedad. De manera que un ambiente de aprendizaje que aparentemente es simple, está vinculado a las demás funciones sustantivas y hay que manejarlo de esa manera. Y voy a topar por último un elemento de la vinculación con la sociedad. Y esta es una recomendación. Está comprobado que las instituciones de educación superior que se manejan por procesos, son las instituciones que mejor funcionan. Y ahí tenemos una propuesta de procesos para una institución de educación superior. Procesos gobernantes, procesos misionales o sustantivos y los procesos de apoyo a objetivos. Están dentro de los indicadores de calidad del CASES. Y esto hay que llevarlo a los macroprocesos, a los procesos, a los subprocesos, a los organigramas, etcétera, a los responsables. Si nos manejamos de esa manera, la institución se va a manejar mucho mejor. Esto es lo que quería decirles. Perdónenme, creo que me pasé un poquito. Mil disculpas. Estoy a la orden para cualquier inquietud que tengan. También está allí mi correo electrónico y mi teléfono para cualquier inquietud que ustedes quieran plantear. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alcides, por esta gran ponencia. Tenemos dos preguntas. Vamos con la primera. Me dice, ¿cómo logran ustedes manejar los proyectos integradores dentro de su instituto? ¿Inician en un sílabo director y recorre varias asignaturas o pueden generarlo en cualquier nivel de la malla curricular? Muchas gracias por esta pregunta. Qué interesante. Y gracias a la persona que preguntó. Mire, en primer lugar, para que el proyecto integrador tenga éxito, debe estar ligado al currículum. Punto 1. Punto 2. El proyecto integrador debe ser una estrategia de aprendizaje, no solamente una cátedra. Porque a veces hay instituciones que dicen, yo sí hago proyectos integradores y crean una cátedra. No, con la cátedra no voy a solucionar. No digo que está mal, está bien que lo hagan, pero el proyecto integrador atañe a todas las cátedras. Debe estructurarse proyectos integradores en cada nivel de la malla curricular. Y allí intervienen todas las asignaturas, desde su particular contenido y resultado del aprendizaje. De modo que los estudiantes aprenden a través del proyecto integrador a investigar, aprenden a trabajar en equipo, aprenden a ser más reflexivos, más analíticos. De modo que el proyecto integrador, cuando se lo estructura de esa manera, su producto puede hasta convertirse en un artículo académico científico y puede exhibírselo en una feria y eso se convierte luego en un emprendimiento, en una innovación. O sea, yo vengo apostando en este tema desde hace unos 5 años atrás con excelentes resultados. ¿Sí? Eso es lo que en síntesis le puedo responder a esta pregunta. Muchísimas gracias. También justamente surgió una pregunta con respecto a lo que estábamos diciendo sobre los proyectos integradores. ¿Considera usted que los proyectos integradores podrían garantizar el logro de competencias investigativas en los estudiantes? Mire, la investigación tiene varios niveles. Hablemos del nivel más primario, la investigación documental. Yo diría que el proyecto integrador cumple las competencias y resultados del aprendizaje casi 100% de lo que implica la investigación documental.
sirve para ayudar a investigar. Y yo le pido al equipo que hace el proyecto integrador de saberes que todo me referencie con las técnicas APA, que me utilice todas las referencias bibliográficas y que aprenda a referenciar. Está él ya metiéndose en el proceso de investigación. Quizá no logre ciertas competencias propias de la investigación científica, como por ejemplo, formulación y comprobación de hipótesis. No llega ya. Pero, por ejemplo, el tema de redacción, el tema de relatoría, de mejorar los ensayos, eso es parte de la investigación. E ir ya estructurando artículos académicos. De hecho, por ejemplo, en nuestro instituto, en vez de poner que un estudiante se gradúe con un proyecto de investigación, a veces es propio del posgrado, nosotros lo ponemos que se gradúe con un proyecto integrador. Entonces, a través del proyecto integrador logramos muchas competencias. Como vuelvo a repetir, no todas de la investigación científica son propias de ese nivel, pero sí la mayoría de la investigación formativa. Isa, ¿tenemos una pregunta? Gracias, gracias. Yo sé que estamos un poquito con el tiempo. Felicitaciones, doctor. Como siempre es un gusto tenerle acá, escuchar sus reflexiones que nos hacen mantener ese focus, ¿no? Que tenemos en que tenemos que centrar la formación técnica y tecnológica. Son muchas las competencias que es un desafío, ¿no? Para todos nosotros. Queremos un técnico, un tecnólogo que sea excelente en su profesión, en su área de conocimiento, pero también necesitamos que transforme el entorno, que se comunique efectivamente, que sea un humano sensible, solidario, empático. O sea, yo considero que este tema de competencia es bien complejo y sabemos que, bueno, no va a ser perfecto, pero que vamos a hacer un buen trabajo como institución. Entonces, en este camino que yo escuchándole su ponencia, tenemos que trabajar de la mano las tres funciones sustantivas y que incluso otras áreas, existen otros ejes que hemos intentado introducir en nuestro instituto en la formación, como es el tema de el eje ambiental o la conciencia ambiental. Mi pregunta es, en su experiencia, ¿podríamos emplear los proyectos integradores como una estrategia para introducirlos en la formación de esta competencia? ¿O nos daría otra recomendación? Mire, las temáticas de los proyectos integradores de saberes son variados, como lo son los resultados del aprendizaje que están implícitos en los proyectos integradores, como lo son los contenidos que las disciplinas contribuyen a ese proyecto integrador. Yo creo que es pertinente, es factible el tema medioambiental dentro del desarrollo de proyectos integradores. Se lo puede hacer. Hay varias formas de hacerlo. Inclusive, se lo puede hacer también en el currículo sin proyectos integradores de saberes. Porque si consideramos al tema ambiental como una competencia blanda, yo puedo a esa competencia convertirla en resultado del aprendizaje, del perfil de egreso